Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer un problema que incluye un tanque a presión y una carga externa. Entonces vamos a combinar los esfuerzos y espero sea bastante ilustrativo este problema. Entonces procedo a compartirles la pantalla. Listo. Entonces, lo que ven ustedes ahí dice un tanque de aire comprimido. Es el sistema desde A a B. Tiene un diámetro interno de 450 milímetros y una capa uniforme de 6 milímetros. Recordarán que hablamos de un sistema, se denomina una membrana cuando su radio es mucho mayor que el espesor, y este es el caso, ¿no es cierto? Se conoce que la presión interna es de 1.2 megapascales del aire. Determine el máximo esfuerzo normal, dice, y el máximo esfuerzo en el plano de corte en el punto A. Entonces, vamos a proceder a la solución. Listo. Entonces, empecemos por las cargas de que producen la presión. Entonces, dos ecuaciones se utilizan en sistemas que están sometidos a presión y que son una membrana. Ustedes lo pueden consultar en la sección de esfuerzo plano en tanques y aquí se las resumo. Existe una fuerza tangencial que se calcula como la presión interna por el radio del tanque sobre el espesor T. Ahora, existe también un esfuerzo axial que no hemos usado, voy a explicar por qué, que se calcula por PR sobre 2T. Esto también está en nuestro formulario. Ahora, cuando tenemos un fluido, supongamos que tengo un fluido que pasa a través de el tubo. Y por supuesto hay una presión que actúa sobre, supongamos un diámetro aquí, una presión que actúa uniformemente sobre todos los puntos de la membrana. Y lo que hace es hacer el diámetro más grande. Describe esto como que el tubo se hincha. ¿Okay? Entonces, si cogiese yo un punto cualquiera en ese diámetro, tangente a este punto existen esfuerzos que tratan de hacer más grande el diámetro. Eso se calculan como el esfuerzo tangencial, como multiplicando la presión por el radio dividido para el espesor. T es el espesor, R el radio del tanque, P la presión interna y T el espesor. Ok. En el caso de tanques y recipientes a presión o tuberías cerradas, o sea, si yo pongo presión desde un lado y en el otro extremo, como aquí se observa, tengo una especie de tapa, ¿sí? También pues el fluido golpeará contra la superficie de esta tapa, ¿sí? Y todo el tiempo está tratando de aumentar la longitud original del tanque. Esos esfuerzos son del tipo axial, o sea, eso produciría un efecto aquí de alargamiento de ese elemento. Eso se calcula usando la presión por el radio y dividiendo para 2 veces el espesor. O sea, el tangencial es el doble del axial. Si yo tengo una tubería y esta está abierta, solo calculo con el tangencial. El momento en que cierro esa tubería, prácticamente estoy definiendo un tanque a presión, ¿sí? Entonces debería usar ambas ecuaciones cuando está cerrado. Si ustedes se percatan y buscan tal vez
en internet, voy a ver si esto lo puedo hacer rápidamente. Si buscan fallas de tanques de tubería, ¿sí? Van a ver que la orientación en la que yo tengo mi máximo esfuerzo, o sea, en la que es el doble del axial, pongamos falla de tubería, en ese sentido se abren las grietas, pongamos imágenes. A ver, aquí, por presión, entonces pongamos, parece que no me ayuda mucho el Google en este caso, por presión. Por presión alta, tal vez quería decir. Vamos si no, me da. Vamos grietas entonces. Bueno, ahí se ve, pero preferiría otra. Este más ilustrativo. Ahí está. Fíjense esta. ¿Sí? Entonces las grietas normalmente son longitudinales. ¿Por qué? Sí, ¿por qué no en el otro sentido? ¿Sí? Porque en ese sentido los esfuerzos son el doble del primero. ¿Sí? O sea, el dibujo del esfuerzo tangencial que está en azul aquí es el doble de magnitud. Quería hacer unas líneas más grandes con respecto a la otra que el verde. Entonces, si yo tengo un defecto por aquí, una grieta, ¿sí? O inclinada, esa tiende a abrirse en la dirección tangencial más que en la otra dirección. O sea, no es que se rompe así, no. Se rompe más bien con grietas en esta orientación, en la dirección longitudinal, porque este esfuerzo es mayor. Bueno, con ese preámbulo creo que podemos analizar qué sucede en el punto A. Lo está poniendo sobre la superficie del tanque. Entonces, pensemos que igual ahí tenemos un diámetro y deberíamos tener unos esfuerzos tangenciales, ¿sí? Y un esfuerzo igual, axial, en el sentido del eje longitudinal del cuerpo. Entonces, este es sigma T, sigma A. Calculémoslos inmediatamente. Entonces, podemos calcular el primero, sabemos que el segundo es la mitad. Entonces, este es 1.2 megapascales, que es la presión. Multiplicamos por el radio del tanque, ¿sí? Bueno, el tanque tiene 450 milímetros de diámetro interno, dice. Entonces, hagamos una ilustración, ¿sí? Entonces, lo que nos dice es que yo tengo, esto es 450 milímetros. Ahora yo sé que el diámetro, perdón, el espesor de esta capa es 6 milímetros. Más o menos el radio medio, podemos usar para sacar este cálculo, el radio medio serían 453 milímetros. Si usamos 450 o incluso el radio externo, que sería 456, el error del cálculo de presión no es muy grande, dado que estamos considerando una membrana. ¿Okay? Entonces, este sería el radio y el espesor son 0.06, perdón, 0.006 metros. Y con eso podemos calcular el esfuerzo tangencial. Haciendo el cálculo, nos da 1.2 por 0.453 dividido por 0.006. El resultado son 90.6 megapascales. ¿Sí? Y el esfuerzo axial va a ser la mitad del anterior por la ecuación. ¿Sí? Ustedes pueden revisar en el capítulo 7 mismo, más adelante, una zona que no necesariamente necesitamos cubrirla extensamente, pero ahí está la fuente de cómo se derivan estas ecuaciones del esfuerzo plano.
Sí, estamos en esfuerzo plano porque no existen esfuerzos salientes de la superficie. Entonces ahí pueden encontrar el origen de las ecuaciones. Perdón. Ya. Entonces, esa es la fuente, digamos, son los esfuerzos con su producto de la presión contenida en el cuerpo. La otra fase sería analizar la carga de 5 kilonewtons. Como vemos, tenemos un brazo de palanca con respecto a la posición de la carga, lo cual nos va a producir necesariamente un momento que al alinearlo con el cuerpo lo podríamos describir como un torque. Okay. Voy a desconectarme. Listo. Entonces, tendríamos un torque que lo que trata de hacer es girar el extremo A, ¿sí? Con respecto al extremo B, en el cual aparentemente está empotrado. Entonces, el elemento A aquí, si igual yo miro solo el efecto de la torsión, la parte del frente trata de rotar, ¿sí? Con respecto a la parte de atrás. Ese efecto de torsión en ese elemento A, el cual lo voy a sacar aquí en 3 dimensiones con una pequeña profundidad, ¿sí? Para considerarlo en la superficie. Lo que estará sintiendo por ese efecto de torsión es que este lado de aquí, tangencialmente al diámetro, trata de rotar, en tanto que el de atrás, como está fijo, no rotaría. Entonces va a producir un efecto cortante. Claro que recordarán que estos elementos tienen que completarse con esfuerzos en las otras direcciones para que no rote infinitamente. Entonces, este esfuerzo cortante va a ser el torque por C dividido para J. Esto es un tubo, ¿no es cierto? Entonces, el torque va a ser los 5.000 newtons multiplicado por el brazo de palanca al centro del sistema, que son 0.5 metros. Eso sería el torque. C sería el C exterior, ¿no es cierto? Siempre cuando es un tubo, usamos el C exterior, que serían, serían 456 milímetros, 456 metros. Perdón, ahí. Y dividiríamos para J. J sería pi medios. El radio exterior a la cuarta, 0,456, menos el radio interior a la cuarta, que es 450 a la cuarta. Entonces podemos de aquí sacar el efecto cortante de la torsión. Esto me sale 500 por 0.5 por 0.456 dividido para pi medios y para la resta de los radios a la cuarta. Listo. A ver, creo que me faltó un dígito. Estos son unos 5.000, así se ven, 5.000 newtons. Sí, creo que está bien. Bueno, el orden de la magnitud me sale bajo, me sale 32.5 kilopascales. Voy a volver a introducir la ecuación, por si acaso. 5.000 newtons por 0.5, que es el brazo de palanca, por C exterior, dividido para pi medios, dividido para la resta del radio exterior a la cuarta, menos el radio interior a la cuarta. Ah, sí, me faltaba un decimal. Entonces, 325.8 kilopascales. Perdón.
Entonces, ese sería el efecto de la fuerza cuando está lejos del el centro, ¿no es cierto? Por el brazo de palanca. Ahora, ese mismo cuerpo, pues lo que hemos estado haciendo, si pueden ver el problema anterior, yo tengo que desplazar, o sea, tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre. O sea, debería eliminar este sistema que se encarga de poner la carga en el extremo. Entonces, si yo elimino esa parte del problema, yo tengo que quedarme con los efectos que deja la fuerza. La fuerza está externa acá, ¿sí? Debo desplazarla al centro y al desplazarla, pues claro, lo he movido un brazo de palanca, por eso me queda este torque de acá. Entonces ya he usado el efecto de torsión, que fue toda esta parte en azul, y ahora debería verlo como un problema de flexión, porque la carga al estar empujando, tendería a provocar que el cuerpo también descienda en esta forma. O sea, rota y desciende. ¿Okay? Entonces, ese descenso es prácticamente como ver una viga empotrada en el extremo. Acá el extremo, este es el tanque. Bueno, acá tiene una cubierta y acá estamos jalando, perdón, estamos, sí, tenemos que tenemos una carga hacia abajo. Y lo que hace es tratar de generar un efecto de flexión. Nuestro punto A está aquí en la parte superior. Okay. Por lo tanto, estará sometido a efectos de tracción. Entonces, para ese efecto yo tengo que usar que el esfuerzo es igual al momento por C sobre I. Que el plano neutro estaría en la mitad. La distancia C sería esta y la inercia sería pi cuartos, sea exterior a la cuarta menos C interior a la cuarta. El momento es algo que tenemos que resolver este momento. Okay. Ya, entonces si nos fijamos en las distancias, yo tengo la distancia del punto de la carga al punto A es 0.750 milímetros, 0.75. Hay un punto B acá, entre los cuales también hay 0.75. Y no tenemos más distancias. Entonces eso puede sonar un poquito confuso, pero les voy a hacer la siguiente demostración. No demostración, sino es la aplicación de lo que siempre hemos utilizado. Entonces la carga que está hacia abajo corresponde a esta, ¿verdad? La de los 5 kilonewtons. Vámonos a esta la carga P de 5.000 newtons. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa si yo desconozco este tramo de la distancia? Entonces, supongamos que todo esto sería el tramo L y esto que sea un tramo K. Listo, entonces, las reacciones en el extremo, la reacción hacia arriba va a ser idéntica, ¿no es cierto? Reacción en este extremo B, creo que estaba notado como B, sí, sí. En el extremo B serían los 5 kilonewtons. Y tendría yo un momento contrario a ese sentido. Este momento en B sería igual a los 5 kilonewtons por la longitud L, que desconozco, o es imprecisa en el problema. Pero hagamos el siguiente análisis. Así, claro, es un poquito un juego de que el autor pone en el problema, porque en la práctica eso se podría medir. Pero bueno, veamos cómo se puede encontrar la solución si no conozco esa longitud K y la longitud total L. En el cortante yo debería bajar 5 kilonewtons. No hay ninguna fuerza extra y cerraría en el apoyo. El diagrama de momento, entre tanto, ¿qué es lo que sucedería? Tengo un momento en X y acá termino, ¿no es cierto? Ya, entonces, no tengo ningún momento
inicialmente. Yo sacaría el área bajo la curva, sería 5000 por L. Entonces parto desde aquí y es un área negativa, entonces se vendría con una línea inclinada, que sería, o sea, el salto hasta acá sería 5 kilonewtons por L, que es lo mismo que vale el momento y el momento cierra el sistema. ¿Okay? Entonces yo sé la pendiente de esa curva, que debería ser 5 kilonewtons. Me preguntan el momento en el punto A, que está aquí. ¿Okay? Esta distancia A es 0.75 metros y yo sé la pendiente de esta curva. El punto, lo que necesito saber es, espero se entienda, es cuál es el momento en el punto A que corresponde a esta coordenada. Entonces, el problema es definido porque no importa la longitud, porque si yo conozco el otro punto es 0.75, también puedo predecir cuál va a ser ese momento porque tengo la pendiente y esto de acá, la longitud K puede ser extendida y realmente no nos interesa. Entonces la pendiente de la curva es 5 kilonewtons. ¿Okay? Y esta altura es 75. Entonces, ¿cuánto corresponde el momento? Eso resulta básicamente de, a ver, pongámosle así, el pendiente es qué cosa, el delta Y sobre el delta X, ¿no es cierto? Entonces el delta Y para nosotros es MA y el delta X son los 0.75. Y esto es igual a 5 kilonewtons. O sea, el momento en A equivale simplemente a multiplicar la fuerza de 5 kilonewtons por este brazo de palanca, por la distancia, esta. Okay. Bueno, yo he hecho una demostración más extensa. Si esto ven en el examen, pues podrían brevemente hacer el cálculo y no necesariamente hacer esta lógica deductiva. Entonces esto es 5000 por 0.75. 3750 newtons metro. Ya, entonces, calculemos el esfuerzo con esta ecuación. Ese esfuerzo va a ser axial, ¿sí? Entonces, si pudiésemos dibujar en el sentido, o sea, lo que vamos a hacer es estirar esta fibra, estirarla, ¿ok? Porque desciende, ¿no es cierto? Se va así. Al estirarla, pues yo tendría esfuerzos de tracción en ella, ¿ok? Entonces, ¿cómo dibujo en el elemento AA, en la dirección longitudinal? Yo tendría unos esfuerzos aquí. Perdón, es el color. Tendría esfuerzos en este sentido, producidos por la flexión. Ya, entonces, ¿a cuánto equivalen esos esfuerzos? Vamos, un sigma de flexión es igual a 3750 por la distancia al centro del punto exterior, 0.456 metros, y la inercia, que sería pi cuartos, 0.456 a la cuarta menos 0.450 a la cuarta. Listo, calculemos este. A ver, 3750 por 0.456 dividido para pi cuartos y dividido para 0.456 a la cuarta menos 0.450 a la cuarta. Esto me da 975.8 kilopascales. Listo. Quiero comprobar el esfuerzo de la presión. Sí, está correcto. Ya. Listo, entonces
describamos completamente nuestro elemento. Entonces ya tengo que el esfuerzo de flexión es 456 y tenía los esfuerzos tangenciales. Entonces, por la presión. Entonces, pongámosle aquí así, también el punto A. Okay. El esfuerzo axial, que es el de menor valor, es de 45.3 megapascales, en tanto que el tangencial, es un esfuerzo de 90.6 megapascales. Ya. Listo, entonces pongamos todas las dos consideraciones en un solo elemento. Punto A. Ya. Entonces el sigma de flexión, al estar en la misma orientación que el esfuerzo axial, los debería sumar. Serían 45.3 megapascales más 0.95, que es este valor de acá, en megapascales. Entonces son relativamente menores. Entonces el resultante en la dirección longitudinal sería 45.3 más 0.975. Entonces el esfuerzo en esta dirección total va a ser 46.27 megapascales. No muy significativo el efecto de la carga. Ustedes lo podrán apreciar. La dirección de la tangencial, el 90.6, no hay nada que sumar. Entonces este es un esfuerzo en esta dirección. 90.6. Y el cortante es el que está producido por el esfuerzo cortante, sí es también relativamente menor, pero debemos considerar menor en magnitud, me refiero. Es este cortante que estaría en las caras. Este cortante es igual a 0.325 megapascales. Entonces, ahora tengo que resolver esa unidad, ¿sí? Me pregunta, determina el máximo esfuerzo normal y el máximo esfuerzo cortante en el plano, ambos, ¿no es cierto? Porque si vemos en la dirección saliente del plano, no hay esfuerzos, entonces estamos en esfuerzo plano. Entonces, como quiera que yo lo vea, si quieren pongo el ojo desde arriba, ¿sí? Y lo trato de poner en el plano. Yo puedo decidir arbitrariamente cuál es mi orientación, porque ya voy a hacer solamente la solución matemática. Estoy viéndolo así al punto A. Entonces, ahora voy a asumir las direcciones X y Y. ¿Okay? Entonces, esta de aquí, pongámosle sigma X, positivo, va a ser 46.27 megapascales. El axial, este de acá, sigma Y, yo lo designo como sigma Y, 90.6 megapascales. Y el cortante que ustedes están viendo, que veríamos la proyección, ¿sí? Entonces, fíjense cómo incliné la letra A, por lo tanto, los cortantes estarían saliendo del extremo superior derecho y también saliendo del extremo inferior derecho, izquierdo. Este es el cortante y es igual a 0.325 megapascales. Listo. Entonces, calculemos los esfuerzos principales, porque eso es el problema. Me dice el máximo esfuerzo normal, ¿sí? O sea, corresponden a los esfuerzos principales, ese es el concepto. Y el máximo cortante también se lo llama el principal. Entonces, ahora el problema ya es puramente matemático. Aquí debemos encontrar los esfuerzos principales. Entonces, ¿qué hacemos?
voy a usar la técnica del círculo de Moore y del cálculo de y del calcular los extremos del círculo. A ver, esperemos no cometer errores. Voy a escribir los ejes. Sí, está bien. Entonces, ustedes podrán revisar el problema anterior. Ya practicamos un poco el procedimiento. Ubicar el punto X es de coordenada sigma X tau menos tau XY. Entonces va a ser, bueno, aquí para nosotros según los convenios de signos, este cortante sería negativo. Su valor es menor, así que no pienso que el efecto vaya a ser significativo en el círculo de Moore, pero existe. Entonces este es 46.27, 0.325. Entonces yo debería irme a 46, 40, 50, ponemos 46 positivo y ligeramente hacia arriba el punto. Prácticamente en la superficie. El punto Y va a ser sigma Y, 90.6 y tau XY, que sería menos 325. Entonces esto es incluso más al lado derecho. ¿Sí? A ver. Si aquí era 40, 50. A ver. Sí. 50, 60, 70, 80, 90. Ya, es por aquí. Y ligeramente hacia abajo. Bueno. Trazaría este era X. Este es Y. Se traza la línea XY. Prácticamente está horizontal. El punto de la mitad sería el centro. Y denoto el círculo. Es bastante usual que en un tanque recipiente a presión el círculo esté trasladado al lado derecho. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los máximos esfuerzos principales y cortante? Si quieren podemos hacer el cálculo, o sea, poner a esto valores, que lo hemos hecho siempre, o lo hice en el problema anterior y en clase de la siguiente manera. La distancia al centro es OC, ¿cierto? Voy a usar la ecuación siguiente. Dice que los esfuerzos principales se sacan como la suma de los XY dividido para 2, sumando o restando la raíz cuadrada de sigma X menos sigma Y sobre 2 al cuadrado, más tau XY al cuadrado, que es el radio del círculo. Entonces, esto va a ser ¿qué? 90.6 más 46.27 dividido para 2 son 68.44 más menos el radio del círculo, que es la resta, sería 46.27 menos 90.6 dividido para 2 al cuadrado. Estoy haciendo el primer elemento, le sumo el cortante que es 325 negativo al cuadrado, bueno, ese será positivo, saco la raíz cuadrada. Perdón, me salió 22.17. Espero no haber cometido error, voy a confirmar, sería X 46.27 menos el Y dividido para 2 elevado al cuadrado. Ya, sumo a esto al cortante al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada. Sí, está bien. Entonces, la coordenada más lejana, que es el esfuerzo principal 1,
va a ser la suma de ambos, que sería 90.61. No varió mucho porque obviamente el cortante no varió mucho con respecto al esfuerzo axial por la presión interna. Ahora, el esfuerzo principal 2 va a ser 68.44 menos 22.17. Son 46.27. Ya, ¿por qué lo designé como 2? Tal vez ya lo infieren ustedes. Normalmente el 0 también es un esfuerzo principal porque estamos en esfuerzo plano. Entonces siempre va el más a la derecha. Esfuerzo principal 1. Este sería el esfuerzo principal 2. Dejaríamos al 0 como el esfuerzo principal 3. Ya, entonces esos son los valores exactos de los esfuerzos principales. Ahora, claro, podríamos designar que el esfuerzo principal 3 es igual a 0. Listo. Con esto podríamos calcular bomices, etc. Ahora, el cortante principal. ¿Cuál es el cortante máximo? E insisto, también es típico en estos problemas de recipientes a presión. Hemos dicho que el cortante máximo normalmente se ve en el eje de las Y. ¿Okay? Este es el sigma X, este es el tau XY. Sí, entonces, pero recuerden que siempre se pueden trazar círculos entre los esfuerzos principales. O sea, hay uno entre el 1 y el 2, hay uno entre el 2 y el 3. Y hay uno entre el 1 y el 3. Ya. Entonces, el esfuerzo de corte principal siempre va a ser el del círculo más grande. Será el que existe entre P1 y P3, será este de acá. Ese será el tau principal del sistema, que a la final matemáticamente resulta ser el esfuerzo principal 1 dividido para 2. O sea, 90.61 dividido para 2. Esto es 45.3 megapascales. Okay, todo megapascales. Listo. Entonces, si revisan el problema grabado anterior, ese no dibujé los 3 círculos, pero van a estar dentro del círculo más grande. O sea, de hecho, el que se obtuvo originalmente era el círculo más grande. Por eso no hice hincapié en encontrar los otros círculos. Pero aquí espero que haya quedado claro que existen 3 círculos de Moore cuando el círculo esté desplazado, ya sea a la derecha, como es caso típico de esfuerzo plano en recipientes a presión o tuberías a presión. Bueno, también puede haber el caso de que esté desplazado hacia el otro lado, en otro problema, no este, ¿sí? Dadas ciertas condiciones puede ocurrir. Siempre habrá que recordar que el esfuerzo principal 3 está en 0 y que hay que delinear los otros círculos y sobre todo el círculo más grande, que es el que define el esfuerzo cortante. ¿Okay? Eso. Hasta ahí el problema de hoy.